que tiene que ver con varios hechos, ¿no? Porque siempre se habla de la dictadura militar. Y yo creo que es cierto, la dictadura militar ha hecho un daño infernal y el genocidio, y que se arrojaran los prisioneros al Río de la Plata, al mar, la tortura infinita, sin límite de tiempo, el secuestro de los niños, todo eso. Estoy absolutamente de acuerdo, además como víctima debo decir que esto es muy terrible para los sectores medios. También las topadoras en las villas y la forma en que se aterró a la gente en los barrios es muy importante para entender por qué la gente hoy no pelea como peleaba antes, ¿no? El común de la gente. Pero me parece que poner solamente la mirada sobre la dictadura militar está de alguna manera justificando otros hechos que también son muy importantes y que tienen que ver con la fractura, con el quiebre. Y yo insisto en que los desvaríos internos del movimiento nacional y los enfrentamientos internos, sobre todo entre los sindicatos y los jóvenes universitarios del año 75, son claves para entender lo que nos está pasando. O sea que hay tres elementos, que son las fracturas del movimiento nacional, la dictadura militar genocida y los fracasos de la democracia. Son tres elementos, no solamente echarle la culpa a los militares, sino, creo que es peor todavía, que es más amplio, ¿no? Entonces las fracturas del movimiento nacional, la dictadura y la democracia, estos tres elementos que habría que analizar nos han sumido en una especie de incapacidad de razonar. Lo que ha pasado en la Argentina no tiene parangón en el mundo. En un país como Francia, por ejemplo, yo creo que se deben de contar por centenares o por miles los judicializados por actos de sabotaje de las semillas transgénicas o de laboratorios, ¿no? Deben ser por lo menos centenares seguro. Gente que tiene condena o procesos. El mismo, me decía un dirigente de la Vía Campesina, Bové indefectiblemente termina en la cárcel y por largo tiempo, porque ya no lo pueden parar, con más chicanas que meten, y eso que el tema desde varios años que se viene arrastrando, no lo pueden parar, va a terminar en la cárcel. Ni hablar de otros que han tenido que pasar largos periodos en la cárcel. En Francia, donde desde la perspectiva argentina uno se pregunta qué problema puede haber con los transgénicos. No hay un país tan ocupado por los transgénicos como la Argentina, donde no hay un detenido por alguna forma de resistencia. Aún más que eso, muchísima gente come soja transgénica felices, la buscan. Un argentino casado con una francesa que vino el otro día me dice: hace 15 años que falto de mi país, mi mujer ha estado en luchas cortando maíces en campos, dice, y ahora aquí recorremos las dietéticas y pregunto, ¿pero esto es soja transgénica? Dice, no estoy segura, me dice la señora, pero si usted quiere le consigo. Dice, no puedo creerlo, creen que cuando yo pido transgénicos, que cuando yo pregunto si quiere transgénicos es porque quiero. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, lo peor la cadena genética, ¿no? Que si se lo dan a los animales, a través de la carne nosotros lo ingerimos. Entonces nunca sabemos si el animal está alimentado con todos los animales, ¿no? Todos los animales están alimentados con transgénicos, pero digamos la opinión pública o el consumidor europeo ha tenido que aceptar ese límite porque ya no era posible impedirlo. Lo que estoy diciendo aquí, la gente... Es más, yo hablé con la directora de Medio Ambiente de la Cancillería, la que está reemplazando a Estrada Oyuela. Me dijo, pero señor Rulli, yo creí que los transgénicos eran buenos para la salud. Estoy hablando de una directora de Medio Ambiente de la Cancillería Argentina. Tiene rango ministerial y encabeza las delegaciones argentinas. Estaba convencido que los transgénicos eran buenos para la salud. ¿Se entiende esto? Es decir, no es ignorancia, es otra cosa. No hay un país que haya caído tan bajo, que se haya degradado tanto en el proceso del sistema de la biotecnología internacional como la Argentina. No existe. Y si algo debe estar pasando para que nosotros podamos haber aceptado lo que yo llamo los modelos de la dependencia, los nuevos modelos de la dependencia, que es un país neocolonizado
por las empresas corporativas. Mientras gritamos contra Bush, mientras gritamos contra el Fondo Monetario, somos absolutamente sumisos frente a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, que en realidad es el verdadero poder. El Fondo Monetario no significa muy poco. Y en última instancia el Fondo Monetario pertenece al marco de las Naciones Unidas, la OMC no. La OMC no, y nosotros estamos absolutamente implicados en las doctrinas de la OMC, a tal punto que nosotros le ganamos el último juicio a la Unión Europea por la moratoria de transgénicos que ellos tenían. Se lo ganamos en el comité de negociación de la OMC y estuvimos muy orgullosos de haberle ganado a la Unión Europea, un pequeño país. ¿Y por qué le podemos ganar a la Unión Europea? Sino porque jugamos con Monsanto, con Cargill, con Lidera, pero de la mano, absolutamente. Entonces esto no se entiende, cómo podemos ser de izquierda y a la vez estar absolutamente casados con las corporaciones. Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante que en la Argentina se siga hablando del bloqueo a Cuba. El bloqueo a Cuba hace muchísimos años que no existe. Cuba tiene una clase científica altísimamente desarrollada gracias a los servicios de Monsanto y de otras corporaciones. Y Cuba exporta semilla transgénica a los países que jamás aceptarían semilla transgénica desde los Estados Unidos. Los países africanos aceptan la semilla transgénica de Cuba. Por supuesto, los cubanos la dan gratis. Dentro de algunos años se la van a comprar a Monsanto. Está todo planificado esto. Es mucho más complejo y más perverso de lo que nosotros imaginamos. Y el problema de que no lo podamos entender en un país donde siempre entendemos estas cosas es porque hubo un quiebre a partir del año 75, no a partir del año 76. Hay un quiebre absurdo dentro de los movimientos populares, que no solamente abarcan el peronismo, porque los quiebres se dieron en lo que eran, ustedes se acuerdan, las juventudes políticas de los partidos políticos, o sea que incluyó a todos los sectores medios. Yo estuve en la Plaza de Mayo cuando el enfrentamiento con Perón y no era solamente de la gente peronista. De la gente que yo conocía de la Facultad de Agronomía estaban todos, hasta Héctor Huergo estaba ahí, estaban todos, los trotskistas, pues Héctor Huergo era trotskista en aquel entonces. Creo que en aquel momento los problemas del peronismo, digamos, fueron los problemas del país y no lo hemos resuelto, ¿no? No lo hemos resuelto. Y hoy tenemos gente como Kunkel, que ustedes aquí lo conocerán, ¿no? Por su labor acá en el municipio de Vicente López, de Florencio Varela, y bueno, que hoy está en el gobierno, en primer nivel, en la dictadura, en la Cámara de Diputados, y bueno, es interesante preguntarse qué ha pasado con esa generación, que no es una excepción, porque uno ve el Uruguay y ha pasado lo mismo, o peor, el Uruguay siempre es como una caricatura de lo que pasa en la Argentina, ¿no? Y entonces a mí me parece que aquí hay como, en esta época de crisis profundas, hay como un colapso de ciertas ideologías. El atarse a la idea de progreso ilimitado en un momento en que se ve como evidente la catástrofe ecológica ha llevado a que de pronto los progresistas se encuentren con las corporaciones en el mismo negocio, ¿no? Y que los antiguos revolucionarios se transformen en desarrollistas, sin Frigerio, sin Frondizi, pero en desarrollistas. O sea, de lo único que hablan es de inversiones, de puentes, de diques, ¿no? Y uno le está hablando de los chicos que se drogan y parece que no escuchan, ¿no? Esto no. Entonces nos hemos ido, sin poder debatir, sin entender bien lo que pasa, como que nos hemos ido separando y separando. Y lo que tenemos que tratar es de reconstruir discursos, ¿no? Porque si no terminamos, como algunos compañeros me parece, hablando solamente de la estufa rusa, sin entender lo que está pasando alrededor, ¿no?